Muy buenos días a todos. Mi nombre es Damer Felipe Trigoso Ruiz. Soy estudiante del curso de Ingeniería Antisísmica, que está a cargo del ingeniero Percy Torres Omar Arias, y lo cual hoy expondré sobre el terremoto de Cachemira, Pakistán, que se originó el 8 de octubre del 2005. Bueno, el terremoto de Cachemira del 8 de octubre del 2005 tiene una magnitud de 7.6. Fue uno de los más destructivos en la región, causando cerca de 86.000 muertos y causó daños severos en Pakistán, India, Afganistán. El sismo afectó infraestructuras, viviendas, servicios básicos, entre otros. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Analizar las características, consecuencias del terremoto, enfocándonos en su impacto social y económico, e identificar lecciones para la ingeniería, construcción y prevención sísmica que ayudarán a reducir riesgos futuros. Datos del terremoto de Cachemira del 2005. Acá se originó el terremoto, en Cachemira. El epicentro se ubicó aproximadamente a 19 kilómetros al noroeste de la ciudad de Muzaffarabad. El hipocentro, profundidad, estuvo a unos 26 kilómetros bajo la superficie terrestre. Vemos por acá. Bueno, luego tenemos escalas de magnitudes registradas. La magnitud del terremoto, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue de 7.6, pero otras estimaciones señaladas fueron de 7.6 y 7.8. Esto depende de la agencia sismológica también. Luego, en la escala de Mercalli, se obtuvo o lo calificaron como de 11. Bueno, esto significa que es muy desastroso, lo cual ha destruido muchas viviendas. Duración y réplicas. La duración del evento principal fue aproximadamente de 2 minutos. Se registraron al menos 147 réplicas en el primer día posterior al terremoto, con magnitudes superiores a 5 en 28 de ellas. La réplica más significativa tuvo una magnitud de 6.2, considerada un terremoto mayor. Las réplicas causaron inquietud y actividades sísmicas continuas en la zona durante varias horas después del sismo inicial. Luego tenemos el impacto humano y social. Como punto tenemos número de víctimas y heridos. Aproximadamente hay 86.000 muertos y 100.000 heridos en Pakistán, 1.400 muertos y 4.500 heridos en India, algunas víctimas en Afganistán. La cifra global se calcula en más de 90.000 muertos y alrededor de 200.000 heridos. Bueno, la cifra inicial en Pakistán cuando ocurrió el terremoto fueron 19.000 muertos y 42.000 heridos. Luego de haber contabilizado, haber inspeccionado, se dieron cuenta que era casi 5 veces mayor los muertos, desplazamiento de población y daños a viviendas. Más de 3,5 millones de personas quedan sin hogar en las regiones afectadas, principalmente en las áreas rurales, ya que al tener bajos ingresos económicos, sus construcciones también han sido precarias. Han sido de adobe, de madera, de ladrillo asentado nada más. Ciudades importantes como Muzaffarabad, Irak sufrieron destrucciones masivas con pueblos enteros borrados y desplazados masivos hacia campamentos de emergencia, ya que como podemos observar en la imagen, en ambas imágenes, el terremoto ha causado que las viviendas colapsen, lo cual ya han sido inhabilitables, no han podido vivir ahí. Afectación a infraestructura educativa y escolar. Se reportaron alrededor de 19.000 niños fallecidos, muchos de ellos causados por el colapso de estos colegios. El daño a la infraestructura escolar mostró la vulnerabilidad de estas estructuras ante un sismo de 7.6. Daños materiales y estructurales. Edificios colapsados y daños en la estructura crítica. Se reporta que el 50% de los edificios en la zona epicentral fueron destruidos. Afectación en el área urbana y rurales. Aproximadamente el 70% de las zonas rurales fueron afectadas, sufrieron daños severos. En áreas urbanas, el daño afectado se estima en un 40%, ya que tiene mejor resistencia estructural ante un sismo. Fallas geológicas afectadas. El sismo se originó principalmente en la zona conocida como la sintaxis del cinturón plegado. Bueno, esto originó que haya un movimiento de tierras. Deslizamientos de tierras asociados. El terremoto provocó millas de deslizamientos en la región montañosa de Cachemira, principalmente caídas de roca y desprendimientos de escombros que bloquearon las carreteras, enterraron aldeas y complicaron las labores de rescate y asistencia humanitaria, como podemos observar acá en la imagen. Han tenido que pasar los escombros de las viviendas para poder ser atendidos. Respuesta inmediata y gestión del desastre.
Inmediata y gestión del desastre. Tras el terremoto de magnitud 7.6 se movilizaron más de 100 equipos sanitarios nacionales e internacionales para brindar atención médica urgente a miles de heridos. Más de 20.000 personas en estado crítico fueron evacuados por vía aérea. Bueno, acá la OTAN y la ONU se vieron involucrados, apoyaron con soldados, con personales capacitados, ingenieros civiles, pero fueron insuficientes, ya que como hemos podido ver, han habido 80.000 muertos y más de 100.000 heridos, lo cual era un poco complicado atender a todos los heridos. Uso de escuelas como refugios post-desastres. Las escuelas que no colapsaron se habilitaron como refugios temporales para desplazados, proporcionando espacios seguros para dormir y actividades. Además, implementaron programas para garantizar la continuidad educativa, reanudaron rápido las clases y provisión de materiales escolares, buscando restablecer la normalidad y apoyar la recuperación psicológica de los niños, psicológica y social. En particular, se destacó la importancia de crear escuelas seguras y planos escolares de gestión de riesgos, integrando a la comunidad educativa en la prevención y respuesta frente a futuros desastres. Se implementó más el tema de hacer simulacros sísmicos. Prevención y mitigación antisísmica en la región. Evaluar la vulnerabilidad estructural. Se identificó que un alto porcentaje de edificios escolares y residenciales fueron construidos con códigos antiguos o sin cumplimiento de normas sismorresistentes. Por ejemplo, en estudios comparativos se ha demostrado que edificios diseñados bajo normativas antiguas resistían fuertes sismos en proporción de 2 a 4 veces menos que edificios construidos con normativas actuales, que son un poco más estrictas. En el caso de escuelas, más del 60% presentaba alta vulnerabilidad estructural, con deficiencias tales como paredes de relleno sin soporte adecuado y columnas cortas que provocan modos de falla frágil, comunes en construcciones previas al sismo. Medidas para la construcción segura, zonas sísmicas. Medidas para la construcción segura en zonas sísmicas. Se enfatiza la necesidad de aplicar normativas modernas de diseño antisísmico como las basadas en ATC, FEMA y códigos nacionales actualizados. Este sismo ayudó a que se actualicen las normativas de ese lugar para poder desarrollar ahora las obras con otro tipo de factores. Educación y concientización de desastres sísmicos en escuelas. Más del 70% de las escuelas en zonas de alto riesgo implementaron programas de simulacro educativo sobre riesgos sísmicos, promoviendo la cultura de prevención entre estudiantes y docentes, ya que se ha logrado decir a los niños que ubicar los ambientes, ¿no? Dónde es la zona segura, dónde podemos estar durante un sismo, dónde ir, lecciones aprendidas y recomendaciones tras el terremoto de Cachemira 2005, mejoras en la preparación ante terremotos. La hora en la que ocurrió el sismo es crítica para la mortalidad, pues las personas en sus hogares o escuelas corren mayor riesgo. Por ello, la preparación debe incluir simulacros regulares en escuelas, centros laborales y hogares, que se traduzcan en acciones automáticas y coordinadas ante un sismo. Bueno, el tiempo de respuesta en rescate determina la tasa de supervivencia también. La experiencia de Cachemira mostró que el acceso a las zonas remotas afectadas es un gran desafío, ya que como se han venido abajo las construcciones sin una supervisión, ha impedido el paso que los autos o las personas vayan a ayudar a los heridos. Mejoras en la preparación ante terremotos. El colapso masivo de edificaciones fue consecuencia directa de normativas obsoletas e inexistentes en muchas zonas rurales y urbanas, así como de la mala calidad constructiva que se ha estado practicando. Se recomienda la revisión continua y actualización de normas de construcción, considerando diseños sísmicos basados en estudios geotécnicos y sísmicos. La implementación rigurosa debe ser asegurada con la inspección y sanciones claras por parte de la municipalidad o del gobierno. El uso de materiales inadecuados, reforzamientos estructurales y tecnologías modernas puede reducir la vulnerabilidad. Fortalecimiento de normativas de construcción antisísmica. La cultura de prevención debe fomentarse en escuelas y comunidades con programas permanentes de capacitación que incluyan simulacros y educación sobre comportamientos seguros ante un sismo y a qué lugares ir. La participación continua en planes de emergencia genera resiliencia y reduce el miedo, permitiendo rápidas y eficientes acciones ante un sismo. Bueno, eso sería todo. Más bien, muchísimas gracias por la atención y espero que hayan entendido lo que ha pasado en el terremoto de Cachemira, Pakistán, que se originó el 8 de octubre del 2005.